Estados Unidos nunca esperó que un conjunto de sanciones cambiara el comportamiento de Rusia, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. Nunca hemos esperado ni proyectado que un conjunto de sanciones o cualquier conjunto individual de sanciones vaya a cambiar inmediatamente el comportamiento, dijo Psaki durante una rueda de prensa, cuando se le preguntó si la administración estadounidense cree que las sanciones contra Rusia están funcionando. A principios de este mes, Estados Unidos impuso nuevas sanciones a 32 entidades e individuos rusos como parte de una nueva ronda de sanciones por los supuestos ataques cibernéticos de Moscú y otros actos hostiles contra los intereses estadounidenses. Estados Unidos también expulsó a 10 diplomáticos rusos del país y prohibió a las entidades estadounidenses comprar bonos basados en rublos. Según los cargos presentados por la administración Biden, la inteligencia rusa estuvo detrás del ataque de SolarWinds del año pasado a los sistemas de tecnología de la información de Estados Unidos. Rusia también fue acusada de interferir en las elecciones estadounidenses de 2020 y de librar una ofensiva química. Moscú ha negado las acusaciones por carecer de fundamento. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha condenado la nueva ronda de acciones por ser contrarias a los intereses de las dos naciones. En respuesta, Rusia prohibió la entrada al país a 8 ciudadanos estadounidenses, incluido el fiscal general estadounidense Merrick Garland, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, la directora de Inteligencia Nacional Avril Haines y el director del FBI Christopher Wray. Además, Psaki dijo que funcionarios estadounidenses están teniendo discusiones de alto nivel con sus homólogos rusos sobre la posible cumbre Biden-Putin en el verano boreal. Seguimos teniendo discusiones a un alto nivel, como lo demuestra la conversación de los asesores de seguridad nacional con su homólogo a principios de esta semana, dijo Psaki. Psaki también dijo que las nuevas sanciones impuestas a Rusia la semana pasada no tenían la intención de atraer al presidente Vladimir Putin a asistir a la cumbre. Asimismo, Psaki dijo que no hay fundamentos en las acusaciones de que Estados Unidos conspiró para asesinar al presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Puedo confirmar que de hecho no hay fundamentos, dijo Psaki durante una rueda de prensa. El 17 de abril, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia y el Comité de Seguridad del Estado de Bielorrusia anunciaron el arresto de 2 personas que supuestamente planeaban dar un golpe de Estado en Bielorrusia y asesinar a Lukashenko. Según el FSB, el abogado Yuri Senkovich y el politólogo Alexander Feduta, ambos miembros de la oposición bielorrusa, planearon derrocar a Lukashenko durante el desfile del Día de la Victoria en Minsk el 9 de mayo. El plan supuestamente incluía tomar el control de la televisión y la radio bielorrusa y dejar al país sin electricidad para frustrar la comunicación de unidades y tropas especiales de policía. El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo en declaraciones anteriores que Occidente sigue ignorando algunos eventos en terceros países, como el atentado planeado contra Lukashenko, y el intento de golpe armado en este país. El expresidente estadounidense Donald Trump llamó a su sucesor en el cargo, Joe Biden, a normalizar las relaciones con Rusia en lugar de favorecer su acercamiento a China. Debemos tener asuntos con Rusia, tenemos que llevarnos bien con Rusia en lugar de empujarla hacia los brazos de China, dijo Trump al canal televisivo Fox News. El exmandatario advirtió que nada puede ser peor que juntar a China y Rusia. Trump señaló que se llevaba bien con el presidente ruso, Vladimir Putin, pese a las discrepancias y también con el líder chino, Xi Jinping, al menos antes de la pandemia de coronavirus. Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia están en su punto más bajo desde la beligerancia fría. El gobierno de Biden impuso el 15 de abril nuevas sanciones contra varios ciudadanos y entidades de ese país por supuestas interferencias en las elecciones de noviembre de 2020, aunque no presentó evidencias que sustentaran sus afirmaciones, como ya es de costumbre. La Casa Blanca también acusa sin pruebas a Moscú de su presunto papel en el ciberataque a la firma estadounidense SolarWinds. El embajador de Estados Unidos en Rusia, John Sullivan, tiene previsto abandonar Moscú esta semana, informó el portal de noticias Axios. El embajador Sullivan volverá esta semana a Washington para reunirse con los funcionarios del nuevo gobierno, indicó un portavoz del Departamento de Estado al que cita el mencionado medio.
Sullivan había sido nombrado embajador por el anterior presidente estadounidense Donald Trump, y tras la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca, aceptó seguir en el puesto por tiempo indefinido. Este mismo portal había asegurado antes, que Sullivan se negaba a abandonar Moscú, pese a que el Ministerio de Exteriores de Rusia le había pedido que se marche a su país. El propio embajador confirmó esta mañana a la agencia RIA Novosti, matriz, que viajaría esta semana a Washington para mantener consultas con el liderazgo de su país sobre las relaciones entre las dos potencias. Creo que es importante para mí hablar directamente con mis nuevos colegas de la administración Biden en Washington sobre el estado actual de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia, dijo Sullivan a la agencia, agregando que planea además regresar a Moscú, antes de una posible cumbre entre Putin y Biden. Rusia llamó a consultas a su embajador Anatoly Antonov en Washington, el pasado marzo después de unas declaraciones desatinadas de Biden, sobre el presidente Vladimir Putin. Diplomacia turbulenta. Occidente estaría a gusto con Rusia si fuera su lacaya obediente. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo que había vivido una agresión durante su visita a Moscú en febrero pasado. Las tendencias demuestran que las relaciones entre la Unión Europea y Rusia ya han tocado el fondo. La prensa analiza cómo ha cambiado la política hacia Rusia durante la gestión de Borrell. La reciente entrevista de Borrell con France 24 puso todos los puntos sobre las IES. El alto funcionario diplomático demostró su política hostil hacia Moscú. Habló de su viaje a Moscú en febrero. Entonces Borrell quedó sorprendido por la decisión rusa de declarar personas no gratas a 3 diplomáticos de Suecia, Polonia y Alemania por haber asistido el 23 de enero a manifestaciones no autorizadas en apoyo al opositor Alexei Navalny en Moscú y San Petersburgo. Por alguna razón, Borrell calificó las acciones de las autoridades rusas de agresión. Sin embargo, esta fue una reacción lógica a los intentos de los diplomáticos extranjeros de entrometerse en los asuntos internos de Rusia. No es difícil imaginar cuál habría sido la reacción de los países europeos si cualquier diplomático ruso hubiera participado en las manifestaciones de protesta antigubernamentales en el territorio de la Unión. Seguramente no lo habrían tolerado. No obstante, en el territorio ruso los europeos se permiten hacer cosas a las que Moscú evidentemente tiene que reaccionar de manera dura. Entonces no queda claro por qué al jefe de la diplomacia europea le indigna una medida lógica y bastante esperada por parte de Rusia. Borrell, quien se había enterado de la noticia por las redes sociales, condenó este paso. El canciller ruso, Sergei Lavrov, señaló que Rusia no tenía previsto declarar a los diplomáticos personas no gratas, para que coincidiera con la visita de Borrell. Añadió que fue una decisión que se tomó una vez que estas personas fueron identificadas en las manifestaciones ilegales. Tras el regreso de Borrell, muchos expertos de la UE criticaron al funcionario europeo por su actitud durante su viaje a Moscú. Algunos llegaron a decir que fue humillado por el canciller ruso. Incluso hubo quienes exigieron la dimisión del diplomático español. El mismo Borrell explicó a France 24 que cuando un país se aprovecha de su visita para anunciar la expulsión de diplomáticos no es una humillación, sino una agresión. La respuesta categórica de Borrell, otra vez confirma su sesgo hacia la agenda política de Rusia, y el doble rasero en cuanto a las infracciones de la ley, por parte de los diplomáticos extranjeros. Su reciente entrevista a la cadena Gala muestra otra cara de la diplomacia europea, así como el constante proceso de deterioro que viven las relaciones entre Bruselas y Moscú. Borrell y su enfoque hacia Moscú. Josep Borrell es un diplomático experimentado que ha trabajado en los organismos de la Unión Europea desde hace 2 décadas. Hizo una gran carrera en las estructuras de esta entidad supranacional y a partir del 1 de diciembre de 2019 ostenta los cargos de alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y de vicepresidente de la Comisión Europea. En otras palabras, Borrell es una de las personas que hoy en día determinan la política exterior de la Unión. En varias ocasiones Borrell se permitió hacer declaraciones bastante inamistosas hacia Moscú. El jefe de la diplomacia europea calificó a Rusia de socio poco fiable y hasta de vecino peligroso.
Al mismo tiempo, hay que reconocer que Borrell abogó como cualquier diplomático experimentado lo haría por el diálogo con Rusia, si bien admitió que cree que las relaciones entre Bruselas y Moscú pasan por un periodo muy turbulento. A Borrell evidentemente le molesta que Rusia selle alianzas con sus vecinos, como Bielorrusia y China. En una de las publicaciones de su blog, Borrell escribió que Moscú y Pekín unen sus fuerzas para contrarrestar al mundo occidental. En otras palabras, el jefe de la diplomacia europea cree que solo los países de Occidente tienen el derecho de crear alianzas contra ciertos países. El diplomático es efectivamente el arquitecto de las sanciones europeas contra Rusia. Borrell acusa a Moscú de quebrantamientos de los derechos humanos y de las libertades de los ciudadanos. El lote más reciente de sanciones fue introducido a finales de febrero de 2021. Es una táctica bastante extraña, teniendo en cuenta que la situación de los DDHH en muchos países de la UE está lejos de ser perfecta. El problema de Ucrania también es uno de los principales obstáculos para el desarrollo de las buenas relaciones entre Bruselas y Moscú, según Borrell. En julio de 2020 el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores calificó la situación en el país eslavo de grave. Por alguna razón, él vinculó el estado deplorable de los lazos ruso-europeos con la crisis en Donbass, aunque Moscú no está directamente involucrada en el conflicto armado en esa región ucraniana. Pero la UE tiene una opinión distinta. La diplomacia europea vs. la agenda política rusa. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, puntualizó durante una de sus conversaciones telefónicas con Borrell, avivar los sentimientos antirrusos en la UE y crear nuevos factores irritantes en las relaciones con Rusia usando pretextos inverosímiles, no cumple con los objetivos de estabilizar la situación en Europa. Esto efectivamente afecta incluso la mínima confianza mutua que existe entre las partes. Cuando el jefe de la diplomacia europea se permite insultar a Rusia, al llamarla un vecino peligroso, él mismo entierra cualquier posibilidad de mejorar las relaciones entre Bruselas y Moscú. Y, luego, en una entrevista recuerda las supuestas agresiones que sufrió durante su reciente visita a Rusia. Tras dicha visita que tuvo lugar en febrero, Borrell fue criticado por algunos políticos europeos por su posición demasiado blanda hacia Rusia, pero es difícil acusar al diplomático de tener un enfoque amistoso hacia Moscú. Las declaraciones de Borrell están determinadas, en gran medida, por la necesidad de ajustarse a la opinión pública de una parte de la población europea que comparte una visión rusófoba. Por lo tanto, no hay que esperar que la retórica de la diplomacia europea hacia Moscú cambie, incluso a largo plazo. Queda claro que los políticos occidentales estarían contentos con la agenda política de Rusia, solo si Moscú actuara como un lacayo obediente de Bruselas y Washington. Josep Borrell, alto representante para la política exterior de la UE.